Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic oficial en la descripción. Ronin. Capítulo 19. Le había dicho a su mamá que saldría tarde, y por eso durmió hasta tarde. Hoy se despertó a las 10, yendo a desayunar por algo ligero. Estar lleno no sería útil por ahora. Luego se tomó un segundo para meditar y estirarse, permitiéndose un poco de concentración antes de salir al edificio planeado. Midoriya viajó rápidamente, usando un método discreto que nadie se molestó en usar más, si es que alguna vez lo hizo. Ir a los archivos públicos no había sido difícil para buscar registros de edificios, lo que había hecho inicialmente para investigar los edificios en los que estaría entrando. Encontrar un mapa de las alcantarillas había sido una ventaja. Se aseguró de publicar sus preguntas con mucha anticipación para evitar que aparecieran los vigilantes tontos. En su opinión, deberían detenerse antes de lastimarse e investigar un poco más. Además de los genios que no sabrían qué es la planificación si un planificador de eventos los engañara, la otra preocupación de Midoriya eran las pandillas. Esta parte de la ciudad todavía era prácticamente solo pandillas e idiotas que intentaban acabar con ellos. La estación de policía estaba a 10 minutos de distancia, lo suficientemente lejos como para escapar fácilmente antes de que alguien apareciera, especialmente con el papeleo. Midoriya se deslizó siguiendo su plan, revisando su mapa de vez en cuando con una linterna para mantenerse al día. Solo tomó 20 minutos pasar por aquí, pero el olor aún no era tan malo. Solo tenía que asegurarse de no pisar nada sospechoso. Había explorado dentro y por encima de las alcantarillas, modificando su mapa según fuera necesario. Eran las 2 en punto cuando subió de las alcantarillas al antiguo edificio con su propio acceso al alcantarillado, porque era una de las pocas cosas en el mundo que Midoriya no estaba seguro de querer saber. Desempolvó rápidamente y se dispuso a vigilar las rutas de los guardias. Esta era la 5ª vez que lo hacía, asegurándose de que estuvieran espaciados uniformemente. Tomó notas sobre los guardias, buscando cualquier indicio de uso peculiar. No pasó mucho tiempo para las señales de minutos, pero eran difíciles de leer. Primero querría terminar con los objetivos difíciles, luego pasar a oponentes cada vez más fáciles a medida que se cansaba. Se dejó perder en las notas para no aburrirse. Si iba a distraerse, sería mejor distraerse con algo relevante. En este momento había 20 guardias que se suponía que debían estar deambulando, pero ninguno de ellos realmente lo estaba. La disciplina aquí era mucho peor, pero si se les dejaba solos, podrían reformarse. Esta noche era para asegurarme de que eso no sucediera. Se colocó el casco y sacó el canap, dando pasos largos y lentos. Estaba sostenido con una mano por el brazo derecho, descansando la cabeza contra su hombro mientras el resto apuntaba lejos de su cuerpo, su brazo parecía colgar en lugar de sostenerlo. Su mano izquierda se tensó y relajó, empujando contra la venda deportiva debajo de sus guantes. Emergió como un fantasma frente a 3 miembros tomando un descanso para fumar. No eran los cigarrillos morados, pero estos 3 habían sido separados de sus parejas. Si los derribaba, sus socios vendrían a él. Venía del callejón con un garrote en el hombro, vistiendo el abrigo y el casco de su antiguo jefe. Los gánsteres se estremecieron como si vieran un fantasma. Era como si hubiera salido de la cárcel solo para patearles el trasero por holgazanear. La estatura era diferente, pero la actitud era la misma. Completamente relajado cuando es superado en número. Pero cuando se dieron cuenta de la diferencia de altura, se dieron cuenta de que solo era un tonto tratando de joderlos. Eso los cabreó. Uno de los hombres apagó sus cigarrillos y se acercó a él, ya maldiciendo. Había que sacarlo antes de que hiciera demasiado ruido. Midoriya torció su cuerpo y realizó la patada lateral, torciendo su pierna trasera y clavando la planta de su pie izquierdo en el muslo del hombre mientras aún se acercaba. Esto hizo que el hombre perdiera el equilibrio, abriendo la parte superior de su cuerpo. Midoriya volvió a plantar sus pies y agarró al hombre por la camisa mientras tropezaba, dando un fuerte tirón para tirar de él hacia su propio lado derecho y el canap, llevando el lado del pomo al lado de la cabeza del hombre sin dejar que la cabeza del canap deja su hombro. El hombre retrocedió por el golpe y fue golpeado por la patada giratoria de Midoriya en el pecho, empujándolo hacia los demás mientras caía. Midoriya todavía caminó hacia adelante, girando su hombro derecho. El lado que había elegido para aparecer era el que estaba entre ellos y el resto de los guardias, lo que significaba que si querían obtener ayuda tenían que pasar por delante de él. Pero esto parecía ser una sobreestimación. En cambio, ambos cargaron contra él simultáneamente, tratando de abrumarlo. Midoriya tomó su postura inamovible, eligiendo al matón que venía de su lado derecho.
Su lado derecho tenía su kanab, por lo que sería más fácil eliminarlo primero. Estilo de violencia, forma 3. Muro. Midoriya dio un paso adelante mientras cargaban, empujando su kanab hacia adelante como un estoque en el estómago del hombre y presionando el pomo en su propio hombro para sostenerse. El impulso del hombre se perdió en el impacto, dejándolo sin aliento mientras el otro hombre seguía moviéndose. Midoriya se apartó del lado del atacante, echó hacia atrás su kanab y lo levantó para generar impulso. Lo presionó más, el impulso volvió en un círculo completo hacia el costado del hombre inmovilizado, derribándolo contra su compañero de carga. Se perdieron por un momento cuando Midoriya llevó el kanab de regreso a su Road Guard, murmurando para sí mismo. Violencia estilo desde 1. Violencia sin sentido. Midoriya dio un paso adelante y golpeó hacia abajo a los oponentes enredados, empujándolos hacia abajo y hacia atrás mientras golpeaba y avanzaba. Luego, devolvió el kanab a su posición original sobre su cabeza y lo bajó de nuevo, y dio otro paso adelante. Continuó derribándolo mientras avanzaba para 7 golpes más hasta que sus oponentes ya no estaban de pie. Suspiró y llevó el kanab contra su hombro. Estos tipos eran fáciles de tratar, pero ese era el punto. Esta vez, quería intentar un asalto frontal. No cargando con armas de fuego, no estaba loco, pero quería ver cómo podía hacerlo en una pelea directa. Estaba tratando de elevarse por encima de los héroes, y así es como lo hicieron la mayoría de los héroes. Si no podía, ¿quién era él para acusarlos de sus tonterías? Midoriya recorrió el perímetro y encontró al hombre que buscaba a su compañero, sin saber que estaba parado justo al lado del contenedor de basura en el que Midoriya había dejado a sus víctimas. Hablando del vigilante, salió lentamente, estirando su brazo izquierdo. La última vez fue casi todo piernas y kanab para los matones, que tuvieron la mala suerte de meterse en su punto de mira, y era hora de compartir la experiencia. El hombre buscó en el contenedor de basura, lo abrió y miró dentro justo cuando Midoriya se acercó a él. Sacó una mano de la tapa para hurgar en la basura justo cuando Midoriya estaba a su lado, plantando su pie izquierdo en el costado del contenedor de basura para conseguir una mejor postura para tirar, luego lo agarró por la parte de atrás de su camisa. El hombre fue tirado hacia atrás y su mano soltó la tapa del contenedor de basura cuando lo empujaron hacia atrás, y el pie izquierdo de Midoriya pasó de estar en el costado del contenedor de basura al suelo plano para una mejor tracción. El hombre estaba tratando de evitar retroceder y no estaba listo para el cambio de impulso cuando Midoriya dejó de tirar y empujó su cabeza contra el borde del contenedor de basura de metal. Probablemente estaba inconsciente antes de que la tapa rebotara en su cabeza. Midoriya no se arriesgó, retrocedió y se alejó en caso de contraataques. Después de un fuerte golpe de su kanab y ningún movimiento, Midoriya también lo empujó a la basura y se puso a trabajar eliminando al resto de los 16. Muy pronto, tendrían que separarse. Algunos fueron a hacer sus rondas, algunos fueron al baño. Pase lo que pase, se encontraron con el extraño hombre con un extraño bate de béisbol y la chaqueta de su líder. No fue hasta que quedaron las 8 que notaron que nadie regresaba. Estúpidamente enviaron a 4 a explorar, y los dividieron. En verdad, las películas de terror no le estaban enseñando nada al público. Lo más grande que Midoriya había tomado hasta ahora era 3, por lo que quería probar 4. Sonrió mientras se limpiaba la sangre de la mano y caminaba hacia la entrada principal. Para los nerviosos guardias, un hombre extraño que llevaba un bate era una clara amenaza. Sin embargo, por alguna razón, la puerta automática no se abría. Era como si le hubieran quitado la electricidad que se suponía que lo alimentaría, y él estaba allí antes de que pudieran abrirlo manualmente. Primero se enfrentó a las personas que intentaban abrir las puertas ya que no tenían armas para defenderse. Su cuerpo entero giró cuando su garrote golpeó al primer hombre en la cabeza, enviándolo tambaleándose y rodando hacia atrás, inconsciente en 1. Midoriya convirtió su impulso lateral en la clásica violencia por encima de la cabeza, golpeando hacia abajo al segundo hombre. Sus rodillas se hundieron y sus 4 ojos se movieron en direcciones separadas mientras se desplomaba. Midoriya agarró a este hombre antes de que pudiera caer, dando vueltas para poner el cuerpo entre él y los otros 2. Uno ya lo estaba atacando, pero Midoriya empujó el cuerpo hacia él, enredando sus piernas y haciéndolo caer de cara hacia el side kick de Midoriya que esperaba. Hubo un sonido limpio cuando los 2 se encontraron, sus ojos también rodaron hacia atrás. Midoriya se paró sobre los 3, todos inconscientes en un lapso de menos de 5 segundos. El cuarto parecía asustado y nervioso. Oye. Midoriya y el sobreviviente intercambiaron una mirada cuando Midoriya le dio la espalda.
Ya sabes, si alguien corriera todo el camino hasta la estación de policía y los alertara sobre algo. Oyó el movimiento incluso antes de empezar a hablar. Midori ya no tuvo que torcerse, haciendo que su spinning back kick técnicamente solo fuera un back kick. Golpeó al superviviente, que no estaba haciendo un buen trabajo para sobrevivir, en las costillas y lo envió de culo. Midori ya se levantó, levantando su bate por encima de la cabeza. Se balanceó hacia abajo, terminó con las frases ingeniosas cursis, al menos mientras todos todavía estaban despiertos. ¿Interrumpir a alguien mientras habla? El descaro de algunas personas. Alguien abrió la puerta desde el otro lado. Ay ay, ¿cuál es el estante? Midoriya lo cortó con su golpe superior favorito, dejándolo besar el suelo mientras Midoriya lo reservaba. Nemuri Kayama había estado sentada en aburridos tejados durante un mes. Por las mañanas impartía sus clases. Tardes. Estaba atrapada siguiendo a un insomne. Focus Midnight, Nesu seguramente se dará por vencido, 6 meses, todavía son 7 meses demasiado tiempo. Se frotó los ojos mientras revisaba su teléfono, revisando las actualizaciones que recibió y deliberadamente pasando cualquiera de Aizawa. Claro, tenía un nombre de héroe, pero se sentía mal llamarlo por ese nombre. Especialmente porque a ese idiota perezoso ni siquiera se le ocurrió él mismo, maldita sea, ese nombre era bueno. Se perdió pensando en sus días de escuela secundaria antes de notar otro mensaje de texto del mismo hombre. Al abrir el texto, solo dio una ubicación en medio de la mierda. Ella se quejó al recordar la regla de no autos de ser un héroe clandestino y comenzó a caminar hacia allí. Me tomó 40 minutos de caminata llegar solo al edificio, otros 10 minutos para llegar al techo. Midnight no estaba acostumbrada a tanto andar. A ráfagas, ella estaba bien, pero esto era una tortura. En el techo, el hombre todavía en su fase emo rebelde estaba en cuclillas en el borde del edificio. Practicó burlándose y haciéndole muecas mientras se acercaba hasta que él se dirigió a ella. Ha habido una sorpresa en una de las 6 pandillas, los Chillers. Todos van a una serie de almacenes, esos 3 de ahí abajo. Pensé que estaba de guardia, no de pandillas. Había trabajado en pandillas antes muchas veces, diría que es excelente para tratar con pandillas. Sin embargo, un almacén era demasiado grande para que su peculiaridad fuera efectiva. Esto podría ser una actividad de vigilantes, o podría ser simplemente una reunión. ¿Te ocupas de estas cosas todo el tiempo? ¿Por qué me llamaste? Hay un justiciero. Pero puede que no sea tuyo. Ajustó sus binoculares, Midnight se preguntó si podría cubrir los extremos con tinta sin que él se diera cuenta. El anillo oscuro alrededor de su ojo encajaría perfectamente. Este no tiene una espada y parece mucho más tonto. ¿Atacando de frente? ¿A esta hora del día? Un vigilante novato si alguna vez vi uno. Así que vamos a salvar al novato más que conseguir el mío. Ella puso los ojos en blanco. Necesitaré casi 10 minutos para que todo el lugar se duerma. Tenía que haber mejores opciones que yo. Sí, pero sé que has estado pasando el tiempo que se suponía que debías estar investigando a los justicieros, investigando los menús de los cafés. Cállate sobre esto y yo me callaré sobre eso. Era mejor de lo que parecía, pero dado su aspecto, casi todo lo era. Ella se quejó pero volvió a bajar con él, caminando hacia los almacenes. Él normalmente tomaba rutas más rápidas, pero sus tacones no permitían eso. Aizawa casi de inmediato recuperó su altura sigilosa mientras ella estaba atrapada agachándose entre callejones, refunfuñando. Se acercaron al almacén abierto, planeándolo. Entraré por la parte superior, cuando te dé la señal, comenzarás a inundar el almacén. ¿Entendido? A Midnight no le gustaba que la trataran como a una compinche. Sería más fácil simplemente inundar la habitación, pero no oro. Ella tuvo que esperar. Lo que sea, ella asintió y siguió adelante. Caminó alrededor del edificio mientras esperaba, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas antes de comenzar a instalarse hasta que ¿qué demonios? ¿Qué? ¿Endeavor se te adelantó otra vez? Endeavor robando una de las capturas de Aizawa fue un lugar divertido para pinchar, especialmente porque Aizawa pasó 7 horas persiguiendo al villano solo para que pasaran accidentalmente junto a Endeavor, quien lo eliminó en menos de 10 segundos. Se preguntó en el fondo de su mente si era algo serio, pero la pandilla eran los Chillers. El único miembro bueno que tenían ya estaba bajo custodia policial. No, todos están inconscientes. Ese justiciero debe haberlos sacado a todos. ¿Qué? Eso es una mierda. Estaban afuera de este lugar hace 10 minutos. ¿Cuántas personas había en su? ¿10? ¿15?
Alrededor de 50. Dio la vuelta y entró ella misma para ver la carnicería. Las personas fueron enviadas volando por todas partes, esparcidas sobre barandas y cajas. Habían caído objetos encima de la gente, con sangre y dientes esparcidos por el suelo como envoltorios de caramelos. Aizawa había bajado de las vigas. Casi todos tienen un golpe en la cabeza. El arma puede ser diferente, pero la precisión es la misma. ¿Qué? ¿Mi objetivo está probando nuevas armas? Aizawa puso los ojos en blanco. Probablemente siempre usó más de un arma. La mayoría de los delincuentes que dependen de las armas llevan múltiples en caso de emergencias. Se detuvo, asintiendo mientras se juntaba en su cabeza. La última vez había sido una misión sigilosa, esto parecía más estilo correr y disparar. Entonces se dio cuenta de algo más. ¿No está en el almacén de al lado ahora mismo? Aizawa puso los ojos en blanco. Con suerte, ahora mismo está en el almacén de al lado. Pero no estoy seguro de que seas un buen candidato para alguien que puede golpear tan fuerte y rápido. Tu peculiaridad no tendría tiempo de surtir efecto, y si te apura no tenemos nada sólido para detenerlo. Aizawa la arrastró hasta aquí solo para despedirla. Antes, habría estado feliz de irse, pero ahora estaba ofendida. Vamos a ver qué puede hacer realmente este estúpido musculoso, luego decidiremos quién se queda y quién no es un buen partido. ¿Alguna vez pensaste que si su peculiaridad no es músculo, tampoco puedes hacer nada? Aizawa ya se dirigía al próximo almacén, y ella estaba presionada para mantenerse al día con él mientras revisaba todos los cuerpos. Tuvo el sentido común de alertar a la policía ahora, ellos podrían encargarse de estas pequeñas papas fritas. Uno de nosotros está entrenado en artes marciales. El otro está vestido como una stripper dominatrix. Ella resopló por cómo él tenía razón. Siempre la volvía loca cuando la gente la despreciaba por su disfraz, pero lo necesitaba así para que su peculiaridad fuera efectiva. Midoriya corría en círculos. Fue mucho más efectivo de lo que pensó que sería, dejar que lo persiguieran. Tomó rutas extrañas, dejó que chocaran entre sí y se cansaran. Luego, cuando recobraban el aliento, colaba un par de golpes. Solo quedaban 20 y estaba encima de un estante. Guardó su kaname en 2 pedazos y miró a las personas debajo de él. Observó los colchones que le dieron esa idea y se deslizó un poco más cerca. Finalmente, llegó a la cima y comenzó a sacudir todo el estante. Los matones entraron en pánico cuando su base, no atornillada al suelo por Dios sabe por qué, subieron y bajaron antes de inclinarse demasiado. Midoriya saltó, cayendo 12 metros sobre los colchones y rebotando como si fuera un trampolín, logrando aterrizar un segundo rebote en los colchones antes de su contacto ligeramente menos elegante con el suelo. Se levantó bruscamente, listo para pelear, pero todos estaban inmovilizados o inconscientes. Midoriya suspiró mientras comenzaba a revisar, asegurándose de que nadie estuviera muerto. La persona más alta estaba a 5 metros de altura cuando todo se inclinó, pero había signos de posibles contusiones. Les dio a todos un recorrido de 5 segundos y un tratamiento de 1 minuto antes de saltar por la ventana, cruzar corriendo la calle y saltar a un contenedor de basura. El último. Todo esto tenía que hacerse en menos de 10 minutos, y diría que lo estaba haciendo muy bien. Golpeó la ventana, pero luego trepó a su derecha para que su punto de entrada no fuera la ventana justo encima del contenedor de basura. Cuando tenía 5 ventanas más, sacó el pomo y rompió la ventana, enganchando el broche y tirando de él mientras saltaba dentro. El dúo dinámico no había oído el choque pero podía ver los efectos. Se ralentizaron al hacer un chequeo de los villanos ya que no había ningún villano o justiciero frente a ellos. Mientras no lo fueran, estos civiles derribados eran la prioridad número 1. Cuando terminaron de quitar a la gente y asegurarse de que nadie muriera, escucharon una explosión del siguiente sobre el almacén. Creo que hemos hecho todo lo posible para ayudar a esta gente, era Serea. Él asintió mientras corrían hacia el edificio final, luego se detuvo cuando la puerta voló. Lo que parecían ser villanos salieron volando, el humo salió del almacén, lo que hizo que Midnight gritara de nuevo, incapaz de contenerse. Una peculiaridad de explosión. En ese cierre de cuartos. Esos vigilantes locos. Probablemente sea un villano. Si fuera su peculiaridad, probablemente lo usaría más. Aizawa era un experto en pelear con peculiaridades y cuando la gente comenzó a usarlas. Este tipo parece tener algún tipo de agilidad, o tal vez fuerza. Algo sutil, por cómo nada parece completamente extraordinario.
Corrieron hacia el humo mientras Midnight también llamaba al departamento de bomberos, maldiciéndose a sí misma por quedarse atrapada como mensajera. Midoriya estaba rebotando entre dos villanos, tarareando para sí mismo mientras los dos idiotas hacían la mayor parte del trabajo por él. Y gratis. Qué grandes compañeros, a diferencia de esos gilipollas vigilantes. Uno exhaló otra ráfaga de fuego cuando Midoriya pasó por debajo de una repisa, la pura fuerza de la explosión envió la barandilla por todas partes. ¿Los conseguí? Bueno, creo que tienes a todos aquí. Midoriya había esperado hasta que estuvo demasiado cerca, metiendo un tanque de propano en su boca y arrojándolo boca abajo mientras saltaba. Efectivamente, el villano usó su peculiaridad nuevamente. Su caneo era claramente a prueba de explosiones, pero el retroceso lo envió en espiral contra la pared, mientras su segundo villano favorito creaba otro látigo brillante, cortando el aire que envolvía el tanque justo detrás de donde había estado Midoriya. Deja de moverte, maldita sea. Era una pequeña bola de grasa, a diferencia de la imagen habitual de las personas que usan látigos. Lo que sea, Midoriya ya había sido regañado por Mao por ser el más peculiar. Realmente debería superarse a sí mismo. Corrió hacia adelante, agarrando cosas con la izquierda para arrojarlas en el camino del látigo, incluido el último de los villanos. Eran solo 4 villanos y Midoriya cuando golpeó al hombre del látigo, quien estaba tan furioso que no había pensado en alejarse del maníaco con un bate de béisbol puntiagudo. Empieza a moverte, maldita sea. Convirtió su carrera en un swing de béisbol, plantando su izquierda con los dedos de los pies apuntando al hombre. El Kanab regresó cuando le dio un swing de béisbol, lo levantó del suelo y lo hizo caer en cajas. Midoriya volvió a su postura habitual con el Kanab y miró a los últimos villanos. El látigo eléctrico los había golpeado, pero no los había eliminado. Sonrió mientras comenzaba a caminar hacia los últimos 3 villanos para terminar el trabajo. Después de esto, podría llamar a la policía para asegurarse de que vendrían y reservarían. Congelar villanos. El tiempo pareció detenerse cuando la voz de una mujer cortó el aire. No te muevas, los héroes están aquí. Midnight, el héroe R-Rater, estaba de pie en la puerta. Parecía confiada, pero Midoriya reconoció una confianza fingida en cualquier lugar. Después de todo, era la mayor parte de lo que tenía. Gracias a Dios. Nos rendimos. Los gánsteres soltaron sus armas y corrieron hacia ella, pasando como idiotas a Midoriya. Si fuera del tipo mezquino, les haría tropezar por todo el dolor que le causaban. En cambio, siguió caminando hacia adelante, como siempre lo había hecho. Todos los demás se detuvieron cuando ella llegó, pero no Midoriya. Porque Midoriya recordó su peculiaridad, y en el momento en que se paró en la única vía aérea abierta, se convirtió en una contrarreloj. Los otros villanos ya se estaban cansando, pero estaban a solo 10 metros y se acercaban a ella. Finalmente notó que la pequeña sombra se alejaba y lo llamó. Oye. Deja de moverte. Atrápalo. Atrápalo significa que no está sola. Pero, ¿con quién trabajaría? Su peculiaridad hace que sea difícil para la mayoría de los héroes asociarse con ella. Un extraño vagabundo cayó frente a él, pero Midoriya ni siquiera se detuvo por eso, lo que sea que fuera. El hombre llevaba gafas protectoras y una bufanda gris que parecía levantarse por sí sola. ¿Una bufanda de captura? Eso lo redujo a 3. No parecía que su cuerpo fuera humo, así que era Sereado Ninja. No parecía una monja cristiana, así que probablemente era Seread. Midoriya sabía que los poderes de Seread funcionaban en sus ojos, y las gafas no parecían tener lentes, lo que significaba que su arma definitiva seguía siendo buena. Lo había oído de leyendas a través de internet, hablado en susurros. Casi todos los vídeos de lucha tenían una persona que mencionaba este movimiento antiguo, el movimiento de perra original. Estilo de broma, forma 2, Pocket Sand. Midoriya susurró mientras arrojaba la arena a la cara del héroe, inmediatamente cambiando pero sin gritar el nombre de Hoke Style, Form 1. Una técnica de la familia Bitsare, huyendo como una perra. Midoriya corrió hacia donde sabía que estaría el acceso al alcantarillado en este almacén, la esquina más alejada del lado izquierdo de la entrada. Seread tuvo que quitarse las gafas para quitarse la arena de los ojos. Midnight estaba demasiado lejos para hacer algo y se deslizó por las alcantarillas como una tortuga mutante adolescente espía japonesa. Midnight se quedó sentada con la boca abierta mientras el vigilante se echaba a un rincón, teniendo que asegurarse de que los 3 que venían hacia ella estuvieran dormidos. Aizawa, ¿estás bien? PFFT? ¿Estás bien? Se estaba manteniendo bastante bien, por lo estúpida que era la escena.
Aizawa se frotaba los ojos, murmuraba maldiciones y luego sacaba su cuentagotas. Maldita pequeña resbaladiza. Todo fue un poco divertido, pero ver a Aizawa ser derrotado por esto fue bastante divertido. Vamos, era Serea, tenemos que sacar a estos tipos del fuego. Pasaron los siguientes 10 minutos sacando a los villanos del almacén apenas en llamas, en caso de que comenzara a extenderse. Aizawa tenía razón, la explosión había sido uno de los villanos. Estaba en muy buenas condiciones, considerando todas las cosas, como la marca gigante de explosión alrededor de su rostro. No era difícil imaginar cómo creaba explosiones. La policía y el departamento de bomberos se hicieron cargo del último de los villanos, y pasaron unos 20 minutos antes de que pudieran entrar. Nos abandonó bastante bien. ¿Por qué fue? ¿Un novato tonto? Aizawa murmuró mientras usaba su cuentagotas de nuevo. Sí. No hay pruebas de cuál es su peculiaridad en realidad, solo sospechas. Toda la evidencia de que usó su peculiaridad podría hacerse pasar por un buen entrenamiento o explotar. Además, esa salida. ¿Sabes a dónde conduce esa escotilla? Milnik pensó por un momento, luego adoptó un enfoque optimista. Un sótano, así que todavía está allí y podemos recogerlo en 20 minutos. Aizawa negó con la cabeza y dijo la peor respuesta. Alcantarillas. Ella hizo una mueca y se estremeció ante la idea. Su peculiaridad fue fuertemente reprimida con todos los humos, y fue simplemente repugnante. Se estremeció y Erasereat finalmente le ofreció algo de consuelo. No te preocupes, hace mucho que el rastro está muerto. Hemos terminado aquí, todo lo que queda es el papeleo. Ella se relajó, antes de gemir levemente. Se alejaron caminando hacia la UA, y tal vez para tomar un taxi en el camino. Al menos no son las alcantarillas. Capítulo 20. Midoriya estaba un poco contento de no tener que irse de la manera habitual ya que robó un tanque de propano. Sería un poco raro tratar de ocultarlo cuando se cambió de ropa, pero ahora mismo, en las alcantarillas, ¿quién se daría cuenta? Siguió lo que recordaba durante 10 minutos antes de comprobar dónde estaba en el mapa. El incendio debería darle una ventaja inicial, y si el departamento de bomberos apareciera, una ventaja aún mayor. Las reglas de los héroes no les permitían dejar personas en edificios en llamas, y nadie dejaría de señalar lo fácil que era mover a los gánsteres. A partir de ahí, el código de héroe impediría que lo persiguieran hasta que el departamento de bomberos les diera el visto bueno. Verdaderamente, su mayor fortaleza esta vez había sido su memorización de todas las reglas del héroe. Sabía más que la mayoría de los héroes, incluidas las normas, las expectativas y por qué existían ambas. Aún así, Midoriya no pensó que necesitaría eso en esta operación. Joder. ¿Por qué están ellos aquí? No debería haber héroes cerca de aquí. Hizo toda la investigación y procesó todos los números, ninguna patrulla de héroes estaba a 5 minutos de aquí. Destruyó el primer almacén en 2 minutos, el segundo en 3 y el tercero en menos de 2 minutos. Bueno, los gánsteres se eliminaron en menos de 2 minutos. Era una variable que no podía entender, y si no sabía por qué sucedía, podría volver a morderlo en el trasero. Se necesitaría más investigación, pero si se enfocaba en esos dos héroes, tal vez lo llevaría a comprender por qué estaban allí. Probablemente había algo más por lo que estaban allí, ya que el tiempo de respuesta fue demasiado rápido. La policía sería alertada al mismo tiempo que los héroes, pero la policía casi siempre aparece primero. Los héroes simplemente estaban en el área. Era una coincidencia demasiado grande. Estaban buscando algo, y desafortunadamente él se interpuso en su camino. ¿Lo estaban buscando los héroes? En su segundo golpe, cuando se veía completamente diferente. Improbable. Revisó su mapa una vez más y salió cerca de su oficina abandonada favorita, saludó con la cabeza a las personas sin hogar locales y se dirigió al interior. De hecho, ahora sabía algunos de sus nombres, pero ellos todavía no sabían el suyo. Adentro, guardó el tanque de propano dentro de su taller favorito, revisando todo antes de irse. Regresó a las alcantarillas y se dirigió a un área más apartada, cambiándose en las alcantarillas a pesar de lo incómodo que era, y comenzó a caminar hacia su casa. Había logrado su objetivo. Se probó a sí mismo en una pelea frontal y descubrió que no era razonable tratar de acabar con las pandillas por su cuenta.
Algunos de los miembros habían pedido refuerzos, lo que significa que si se quedaba allí, tendría que pelear con más gente. Hubo un momento en que dejó de ser una pelea y se convirtió en una prueba de resistencia, y estaba bastante seguro de que lo lograría en esos almacenes. Hacer equipo con otros vigilantes no sería tan malo, tal vez incluso podría enseñarles algo. No, era pretencioso pensar que podría enseñarles. Él mismo era solo un joven novato, y lo que vio probablemente fue el nivel medio inferior de vigilantes. Los verdaderos vigilantes no necesitarían depender de sus enemigos para abastecerse de armas. Apartó estos pensamientos de su cabeza cuando entró, anunciando que necesitaría tomar una ducha antes de dar abrazos, y fue a lavarse. Taan, doctor lideró, mirando hacia la habitación. Devil Doll estaba revisando su cabello en busca de puntos quemados. Flipper estaba revisando su sombrero en busca de agujeros de bala. Ghosty era el mejor de los 6, se acomodaba en una silla y murmuraba maldiciones sobre las llagas que sus manzanas no podían curar. Sí. Fue como una mierda. Clash tenía su abrigo sobre su silla, girando su brazo para comprobar su flexibilidad. Ir directamente hacia arriba no era exactamente cómodo en este momento. Para resumir, estamos desorganizados como una mierda. Todavía es mejor que estar solos. Ghosty se estremeció ante los días previos a la curación del Doctor. Puede que sus manzanas no parezcan gran cosa, pero podrían arreglar cualquier cosa menos la muerte misma. Esto fue recibido con asentimientos y gruñidos cuando estuvieron de acuerdo. ¿Sabes qué ayudaría? La chica más desafortunada del mundo, habló Flipper. En línea, parecía extremadamente confiada y perezosa, pero se derrumbó en el segundo que tuvo que hacer cosas en el mundo real. Años de su propia mala suerte socavando su sierra para eso. Por eso tanta gente la escuchaba. Rara vez hablaba o hacía algo, a menos que estuviera segura de que podía quitarle toda suerte o que fuera necesario. Tosió para aclararse la garganta y hablar mejor, no queriendo atragantarse de nuevo mientras daba un discurso. Ese tipo con la espada de la decapitación del pequeño Musutazu. Devil Girl, la tercera persona allí, asintió. Parecía tener su mierda bajo control. A partir de los informes que robó Ghosty, eliminó a la mayoría de toda la pandilla por su cuenta. ¿Toda una pandilla? Choque estaba incrédulo. ¿Solo? ¿Qué tipo de justiciero está empacando ese poder en estos días? Creo que podría ser falso, enviado para traernos. Ghosty se estaba acomodando, tratando de encontrar un lugar para sentarse que no le doliera tanto. Es posible, pero todavía lo mantienen en secreto. Esa información era solo para los ojos de los héroes. Ni siquiera se suponía que la policía supiera sobre eso. Lo que sea, si es un espía, es el peor de todos. Solo se le ha visto una vez. El segundo miembro de mayor edad habló, masticando su cigarro. Él no está espiando una mierda en este momento. El doctor asintió y luego ajustó la cabeza. Estoy de acuerdo, si pudiéramos encontrarlo sería útil, pero debemos tomar precauciones. Que esta noche nos recuerde los peligros de no hacerlo. Con esas como las últimas palabras formales de cierre, el grupo descendió a una charla más relajada, mientras una mezcla de ideas se cocinaba en sus cabezas. Midoriya se sentó en clase, girando un lápiz sin éxito pero lanzándolo con éxito a la distancia. Probablemente no iba a recuperar eso, o, bueno, necesitaba concentrarse. Específicamente, sabía qué arma quería, pero no tenía idea de cómo fabricarla. El arma era el bastón, que convertiría en una lanza. El problema estaba todo en el almacenamiento. Para su canap, podría simplemente hacer que se jodieran. Para el quarterstaff, parte de su atractivo era su flexibilidad. Necesitaba poder doblarse, algo que el método del tornillo detendría. Necesitaba apuñalar, lo que un bastón extensible no podía hacer bien. Sin embargo, entre los dos, el método de atornillado se veía mejor. La madera o el metal se pueden trabajar para que sean más flexibles de lo normal, pero preferiría poder apuñalar. Hasta que obtuviera un tercer método milagroso, sería mejor renunciar a la flexibilidad para el almacenamiento. Esto significaría más tablones, y con eso más tornillos. Sin embargo, Midoriya tenía un nuevo método que quería probar que lo haría más peligroso. Algo lo golpeó, perturbando sus pensamientos. Bakugou lo estaba mirando, habiéndose chocado con él. Midoriya coincidió con sus ojos enojados, el calor de su ira se encontró con una fría desaprobación. Ambos respondieron bruscamente, con Bakugou lanzando otro insulto sin peculiaridades en su dirección. A Midoriya no le importaba, ya que estaba bastante seguro de que en este momento estaba superando a Bakugou en su precioso récord de pelea.
Bakugou no se enfrentó a 50 tipos a la vez y ganó, incluso si solo tomó golpes bajos, corrió en círculos durante 1 minuto y golpeó a las personas entre sí y las pisoteó. Midoriya ignoró esos pequeños detalles. Una victoria era una victoria, y solo le importaba mantenerse en la cima. Había sido un alimentador inferior, y era una vida cruel en la que estaba decidido a nunca volver a ser. Tomaría cada victoria que pudiera obtener, y si no pudiera obtenerla, él lo robaría. Alguien había estado ahorrando su dinero, y era para este día. Midoriya tenía más ideas que solo lanzas y cuartos de bastón. El secreto era que esta lanza era probablemente el arma más barata que jamás había fabricado, por lo que podía permitirse gastar su dinero en otras cosas menos directamente útiles. Los chalecos antibalas lo habían fastidiado bastante tiempo. Ninguno de ellos adecuado, ninguno de trabajo. Ahora era el momento de empezar a arreglar eso. Su principal proyecto fue arreglar uno de los chalecos para que realmente bloqueara las balas, y sabía cómo quería hacerlo. En la tienda de artesanías compró tela áspera que podía soportar el estrés y el desgaste. El siguiente paso fue el acolchado que se puso en su interior para mantenerlo ajustado a su cuerpo y protegerlo de los impactos. Pero no podía trabajar en un proyecto por mucho tiempo, y ahora mismo la lanza estaba antes que el chaleco. Midoriya creó lo que sería el eje de la lanza, 3 tablones de 2 pies de largo. A continuación, probó los tornillos que creó para mantener todo unido, cada tornillo unido a un conector que se colocaría al final de la varilla. No era como un tornillo clavo, sino como un giro y fijación. Al final del tornillo y la parte inferior del conector, un imán. Esto ayudaría a que las partes se peguen. Los conectores de metal durarían más. Con todo, esto debería durar un tiempo. Si fuera efectivo, la próxima vez que rehiciera su kanaba agregaría estas cosas. Por ahora, lo estaba cortando para unir los extremos firmemente y atornillarlos, antes de martillar y fundir los tornillos hasta que queden planos. Los imanes también fueron atornillados y aplanados en su lugar, aunque él mismo tuvo que agregar esos agujeros para tornillos en los extremos. Lo puso todo junto, probando el equilibrio. El motivo de los imanes no era solo para mantenerlo apretado y bloqueado, sino para equilibrar el peso. Esto era lo más cercano al medio que jamás había tenido. El siguiente paso fue quemar la madera, una práctica que había contemplado hacer con el kanab pero que sería una pérdida de tiempo. Esto sin embargo, todo lo que tomó fue 1 hora para hacer 3 de estas cosas. No iba a tener mucha mejor práctica. Un total de 5 varillas de lanza se rompieron y quemaron en su intento de quemar correctamente la madera. Cuando obtuvo uno excelente, uno bueno y uno lo suficientemente cerca, lo llamó lo suficientemente bueno. No había forma de que tuviera suficiente tiempo hoy para aplicar el endurecedor de madera, así que en lugar de eso, cosió las fundas nuevas para las piezas de lanza. Esto los mantendría en su lugar por los encajes, que sobresalían ligeramente del cuerpo. Aún así, estaban bastante hechos. Hizo girar toda su longitud alrededor de sus manos como un miembro de la guardia de colores, antes de enviarlo también volando hacia la pared. Hizo una mueca, acercándose para recogerlo. Incluso las cosas inútiles como girarlo eran bastante difíciles. Midoriya empacó la tienda, ansioso por ir a trabajar mañana y terminar el trabajo. La chaqueta mejorada se podría hacer mañana. Midoriya salió y se dirigió a casa. No le había dicho a su madre que llegaría tarde y no quería faltar a su palabra. Pasó otro día, y Midoriya no pudo resistirse a asistir a algunos eventos de héroes. No fue porque él quisiera, era puramente para investigar. Estudiar héroes realmente benefició su vigilancia, realmente lo hizo. Midoriya no estaba muy seguro de por qué estaba tan feliz de conocer a Miruko y estrecharle la mano. Sus artes marciales iban de una mierda a inexistente. Ella era una especie de idiota. Pero aún así, esperó en la fila y estaba sonriendo como un imbécil cuando ella le estrechó la mano. Se hizo a un lado, sacudiendo la cabeza. Si no hubiera estado buscando información sobre Midnight Serea, se habría perdido por completo este encuentro y saludo. Al menos, por la parte de él que odiaba lo horribles que eran sus habilidades marciales y con la gente, ella no parecía estar disfrutando mucho de esto. Su expresión delataba que probablemente preferiría salir a pelear. Supuso que había más héroes como Bakugou de los que quería admitir. Se desvaneció de la multitud, regresando a su escondite. Tenía trabajo que hacer, y debería tener prioridad sobre conocer héroes que pasan por la vida con sus poderes. Empezó tiñendo toda la madera, dejándolas de pie sobre sus extremos metálicos.
Asegurándose de que pudieran secarse fácilmente, se puso a trabajar de verdad. Empezó a trabajar la tela y el relleno del chaleco antibalas, intentando encontrar la cantidad adecuada de cada uno para añadir. El chaleco lo hacía parecer un poco más grande, pero la diferencia de tamaño era insignificante. Cuando tuvo suficiente, primero cosió la tela y el acolchado entre sí, luego el chaleco en sí. Podía ponerse una camisa debajo, pero unirla al chaleco ayudaba a que el chaleco se mantuviera en su lugar. Tarareaba para sí mismo mientras cosía, revisando su cronómetro de vez en cuando. Ya había terminado con la chaqueta antes que el endurecedor de madera, así que se la puso. Moviéndose con el truco completo puesto, se sintió un poco más cálido pero mucho más seguro. Le dio un golpecito a sus brazaletes, contemplando su próximo cambio. Han estado agrietados por un tiempo ahora, es solo cuestión de tiempo hasta que deba cambiarlos. Tal vez pueda conseguir más cosas baratas en las tiendas de segunda mano, y algo para mis bíceps y muslos. Midoriya revisó el cronómetro una última vez antes de recoger las 3 piezas que algún día se convertirían en una lanza. Ahora estaban secos y todavía encajaban muy bien. Hizo un giro mucho más lento y reservado, logrando 2 giros antes de equivocarse y caer sobre su pie. Simplemente rebotó en la bota endurecida, pero le llamó la atención que estos zapatos probablemente no eran la mejor combinación con una lanza. Cambió las botas por las viejas zapatillas de tenis, contemplando qué podía hacer para mejorarlas. Hipotéticamente, podría instalar puntas de acero en cualquier cosa, así que sería un buen comienzo. Pensamientos para otro día. Midoriya abrió sus notas en Quarterstaffmanship, comenzando a practicar los ataques más básicos. Para el jab básico, había muchas cosas menores que tenías que aprender que solo la repetición sacaría a relucir. Un paso adecuado para obtener una buena base era bueno para cualquier ataque, pero cada ataque tenía su propia base adecuada. Para esto, estaba casi completamente de lado a su objetivo. Ambos brazos doblados a la altura del codo para darle la libertad de moverse rápidamente en la dirección que necesitara, pero si mantenías la rodilla delantera doblada, podías apoyar la lanza o el bastón sobre ella. Para el jab de lanza, Midoriya se paró horizontalmente de su objetivo para que su hombro apuntara hacia ellos. Su mano derecha estaba más arriba en el eje que la izquierda y estaba del mismo lado que el hombro que apuntaba a su objetivo hipotético. Dio un paso adelante con la pierna derecha, torciendo el antebrazo hacia adentro de modo que el codo pasó de apuntar hacia abajo a apuntar hacia atrás. El escalón y el giro no eran grandes, el escalón fácilmente estaba por debajo de la mitad de un pie. El brazo trasero, el izquierdo de Midoriya, se mantuvo alrededor de la cadera hasta que llegó el momento de apuñalar. El brazo principal, o específicamente la mano principal, estaba justo en la parte inferior de los pectorales de Midoriya. Mantuvo el extremo apuntando hacia la cara de un oponente hipotético, como si estuviera tratando de golpearlo en la nariz. Otro empujón. Mientras empujaba, el revés llegó hasta la parte inferior de sus pectorales, la misma altura en la que comenzó su otra mano. Su mano delantera avanzó con una ligera elevación, para mantenerla apuntando a la cara o a lo que sea que apuntara. Aún así, su precisión contra su objetivo favorito estaba por todas partes al principio. Cientos de golpes después, la caja de cartón que era su muñeco de entrenamiento estaba abollada y ligeramente desmoronada. Debería reemplazarlo o pegarlo con cinta adhesiva. Sin embargo, no había tiempo para eso, tenía otro impulso que aprender. El segundo empuje, el de mayor alcance, funcionó exactamente de la misma manera, excepto por la altura de los brazos. El brazo de plomo fue todo el camino hacia adelante, apuntando al objetivo. La mano trasera llegó hasta la axila del brazo delantero. A medida que el brazo líder avanzaba, se torcía para obtener más potencia y alcance. El hombro se elevó naturalmente mientras lo hacía, un poco hasta tocar la barbilla. Tuvo que concentrarse para mantener la punta de la lanza arriba mientras regresaba a su base y no dejarla caer. Esto tomó otras 500 o 600 repeticiones antes de que Midoriya siquiera pensara en mezclar los dos, comenzando con uno corto y largo. De esta manera, serían empujados hacia atrás o esquivarían el corto, pero aún así serían golpeados por el largo. Era tarde cuando finalmente terminó, pero ¿a quién le importaba? Era fin de semana y mañana era día de cita. De todos modos, así lo llamaba su madre, elegían una actividad para hacer y pasaban el día juntos. Fue divertido.
Mañana era golf nuevamente, y Midoriya estaba ansioso por demostrar cuánto practicaba. Tenía que admitir que podría haber practicado a escondidas algo de golf cuando se suponía que debía estar entrenando sus técnicas reales. Agarró sus cosas y salió, asintiendo con la cabeza a las personas sin hogar que vio en el camino. Justo cuando llegaba a la calle que solía usar para llegar a las alcantarillas, escuchó un sonido extraño. Tum, 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 era muy rítmico, pero Midoriya no le prestó mucha atención. Si alguien quería pelear con él, huir era probablemente la mejor opción. El sonido se acercaba, pero Midoriya no quería llamar la atención. Mantenga el ritmo, estaba casi en su callejón favorito. Sería fácil perder, y aquí están. Se detuvo y usó Ghost Steps, pareciendo desviarse hacia un lado cuando una mancha blanca casi le aplastó el cráneo. ¿Un héroe? No, los héroes no iban por tiros mortales. Esto era claramente una pandilla. ¿Tienes algunos buenos instintos, villano? Ella acomodó sus pies debajo de ella, dándole una sonrisa feroz un poco demasiado familiar para su gusto. Todavía podía verlo en Bakugou, la sonrisa de alguien que encontró un buen juguete. Bueno, tenía razón en que no era un héroe. Sacó un teléfono, llamando a alguien. Oye, estás buscando a un tipo con un casco de motociclista y una chaqueta, ¿verdad? Todo negro y gris, verdadero hijo de puta con aspecto de emo. ¿Tenía un bate? No sé, lo comprobaré. Los ojos de Miruko se posaron en él. Ella se zambulló sobre él, intentando derribarlo mientras él se hacía a un lado. Era mucho más rápida físicamente que su comparación favorita para todo lo relacionado con la lucha, Mau, pero le faltaba algo. Técnica. Midoriya no tuvo que moverse mucho para esquivar su placaje. Su cuerpo estaba tenso para prepararse para el impacto, a diferencia de Mau, que había derribado a Midoriya 2 veces, una vez mientras aún estaba en el techo. Mau mantuvo los brazos separados para agarrar cosas y tener un alcance más amplio, contando con su cuerpo endurecido para aguantar lo que le arrojaran. Probablemente era incluso más débil físicamente que Miruko, pero proteger el cuerpo era un instinto natural. Miruko luchó con sus instintos, Mau había superado sus instintos. Era fácil ver venir su placaje, desde las piernas tensas hasta la forma en que levantó el brazo libre para sujetarse. Midoriya esquivó hacia adelante y hacia un lado con el teléfono, pasando directamente a su lado y volviendo a su rumbo original. Bastardo resbaladizo. Oye. Otro ataque. Midoriya se había estado moviendo lentamente para darse espacio para acelerar o reducir la velocidad, como ahora. Una pequeña carrera hacia adelante y su ataque, probablemente una patada, resopló y no golpeó nada. Ahora había llegado al callejón. Agarró un bote de basura, se dio la vuelta y tiró la basura entre los dos. Bueno, no sé quién te crees que eres, pero tirar basura es un crimen bastante serio. Para ser un villano de poca monta, no pareces tan malo en esto. Colgó el teléfono, comenzando a tomar las cosas más en serio y deletreando la perdición de Midoriya. En el mejor de los casos, ella no se lo tomó en serio y lo dejó llegar a las alcantarillas, de donde estaría prácticamente libre. Levantó una pierna, configurando uno de sus supermovimientos, y accidentalmente condenándose a sí misma. La expresión de Midoriya cambió de desesperación a asombro. De ninguna manera, ella no era tan tonta. Nunca lo usaría aquí. Hablaba con confianza, riéndose un poco. Trata de no morir, villano, de mi Luna Ring. Saltó en el aire, girando su cuerpo para dar un salto mortal, y extendió las piernas. Midoriya realmente no podía entender lo que estaba pensando cuando, en lugar de tomar el ataque, le arrojó el bote de basura y la envió fuera de curso en el aire. Se lanzó hacia la tapa de la alcantarilla y desapareció en menos de 2 segundos, mientras ella demolía una pared en lugar de su cabeza. El movimiento inteligente habría sido cualquier movimiento que no la dejara en el aire. Simplemente pase por encima de las bolsas de basura en lugar de hacer algo elegante. Sabía que Mau simplemente habría embestido, incluso si él no hubiera sido lo suficientemente estúpido como para apartar la vista de un oponente y darle tiempo para adaptarse. Aún así, Midoriya podía escuchar el suelo crujiendo sobre él mientras corría por los pasillos que había memorizado hacía mucho tiempo. Pronto, sin embargo, algo estaba detrás de él. ¿Crees que eres un villano inteligente? Te voy a descuartizar miembro por miembro ahora. ¿Cómo diablos alguien le permitió obtener su licencia de héroe? Su oído era tan bueno que probablemente podría encontrarlo fácilmente, pero estos caminos eran su territorio ahora. Incluso probó 2 veces dentro de ellos para asegurarse de que su disfraz fuera práctico en cualquier lugar. Miruko miró a su alrededor mientras seguía los ecos. Este villano que la policía estaba buscando era más inteligente de lo que parecía.
Con un disfraz tan atrevido como ese, encontrarlo fue muy fácil. ¿Cómo nadie lo hizo antes? Lo escuchó dejar de moverse más adelante. Alcanzándolo rápidamente, vio que el camino se dividía en 4 direcciones, incluida la superior. Como no podía verlo a primera vista, era obvio dónde estaba. Ella se rió, tensando las piernas y saltando, con el objetivo de golpearlo justo debajo de la tapa de la alcantarilla. Estaba oscuro y ella no podía escuchar su respiración, por lo que obviamente estaba conteniendo la respiración, y luego algo salió de las aguas residuales de abajo. Parecía repugnante, levantándose de la inmundicia mientras ella se levantaba del suelo. Ya no tenía nada con qué moverse, dejándose abierta a los ataques. Miruko estaba más abierta cuando estaba en el aire, algo que hacía a menudo. De las aguas residuales se elevó un poste extraño que no recordaba en el informe que la pinchó en el muslo. Fue un golpe duro, y lo usó para impulsarse y retroceder. Su impulso se vio perturbado, golpeó la parte superior de la escalera de alcantarillado con fuerza y cayó sobre la pasarela de alcantarillado, su mitad superior se cubrió de aguas residuales. Algo cayó en la parte posterior de su cabeza, obligándola a hundirse. Apenas podía oír su voz. Te falta creatividad. Ella fue a levantarse, pero mientras lo hacía, el poste golpeó la parte posterior de su cabeza nuevamente y la hizo perder el equilibrio. Se tambaleó hacia atrás, escupiendo para asegurarse de que no le entrara nada en la boca. Su nariz la estaba matando ahora, y se arrepintió del blanco. Su cabello era un desastre. El poste la golpeó en el estómago y luego en la garganta. Era difícil respirar ya que el aire había sido expulsado. No hacía falta mucha fuerza para matar a alguien. Los golpes normalmente causaban que la parte lesionada se hinchara, y si el interior de la garganta se hinchaba demasiado y se cerraba, no era mucho para salvar a alguien en ese punto. ¿No sabes cómo patear correctamente? El hombre se burló de ella nuevamente desde dentro de las aguas residuales, retrocediendo y alejándose. Pensó que ella tenía miedo de ensuciarse. Ella no era una perra remilgada. Ella empujó la pared hacia él mientras él bajaba el bastón a las aguas residuales, luego lo levantó mientras ella se lanzaba hacia él. Las aguas residuales le entraron en la cara, los ojos y la nariz, y el poste golpeó su cuerpo y la hizo perder el equilibrio nuevamente. Se cayó por completo y descubrió que las aguas residuales ni siquiera le llegaban a los muslos. Este tipo se había escondido en solo 2 pies de esta mierda solo para emboscarla. ¿Sigues repitiendo errores? Dio un paso adelante, otra repetición de golpes en su estómago y en su cara, pero esta vez ella bloqueó con su brazo. Ella no estaba lista para que él tomara el poste con una mano y lo arrojara a las aguas residuales para bloquear su vista. Su instinto la hizo cerrar los ojos y la boca justo cuando él cambiaba a un arma mejor para la ocasión. Sin adaptabilidad. El canap saltó sobre su cabeza. Se tambaleó cuando la fuerza cayó sobre sus oídos, una parte muy sensible de su cuerpo. El poste no tenía el peso para hacerles nada, pero el canap tenía el poder para aprovechar su debilidad. ¿Es esta tu primera pelea contra un artista marcial? Ella gritó mientras se lanzaba hacia adelante, sus oídos zumbando. Se topó con su postura inamovible y su estilo de violencia de 3 wall. Su canap era un poste recto que no le permitía acercarse más, el pomo descansaba contra su cuerpo mientras la cabeza se clavaba en su estómago. Su propio impulso los lastimó a ambos, pero solo uno de ellos llevaba una armadura acolchada que ahora estaba empapada. Este villano tenía el peso para defenderse de sus ataques. Siguiendo su empujón, dejó que Wall se resbalara, la agarró por la oreja y le estrelló el cráneo con el casco de la bicicleta. Este villano está bastante cerca de mi altura, el villano la empujó hacia atrás, usando el canap como una lanza con la técnica que acababa de aprender. Me siento honrado de ser tu primer verdadero oponente de artes marciales, pero creo que esto ha terminado. Él se retiró, justo cuando ella decidió que tal vez no lo mataría y, en cambio, le sacó a golpes las respuestas de dónde estaba. Estaba aprendiendo toda esta mierda. Él le dio la espalda y se alejó. ¿Qué? ¿Dándole la espalda? ¿Quién se creería que era ella? Ella corrió hacia adelante para derribarlo y derribarlo mientras él retrocedía, golpeando el canap en su tobillo derecho. Grieta. Su mundo cambió, las cosas parecían rojas y su cabeza daba vueltas. Normalmente, esto no sería tan malo, pero este era el tobillo en el que había estado poniendo su fuerza sobrehumana. Ella misma lo rompió aún más. Si sigues peleando, esta será tu última pelea en esa pierna. Creo que preferirías reservarlo para alguien un poco más importante que un vigilante al azar del que no sabes el nombre.
El consejo era sensato, y algo hizo clic, como por qué nunca parecía ir a por los tiros mortales. Además, ahora que sabía que podía romperle los tobillos, estaría en guardia. En este momento, definitivamente podría ganar esta pelea, pero él aún tenía razón. Podía ganar, pero tal vez no volvería a caminar bien si ese bate la golpeaba, y mucho menos si pateaba. ¿Eres un justiciero? ¿Qué diablos es la tasa de criminalidad aquí para necesitar a un tipo como tú? Trató de recordar las líneas de reclutamiento que escuchó cuando estaba entrenando. Mierda, pensó que eran tontos y no le prestaron atención. Peor aún, todavía pensaba que eran tontos como la mierda y su cerebro estaba tratando activamente de olvidarlos. Espera, me equivoqué. ¿Cuál es tu nombre? Ni siquiera se detuvo mientras caminaba. Llamaré a una ambulancia por ti. No te preocupes por quedarte atascado, vendrán en unos 10 minutos. Joder, te pregunté tu nombre, maldito villano. No sobre una jodida ambulancia. Luchó por levantarse, tratando de no poner peso sobre su pierna. Finalmente miró hacia atrás, riéndose levemente. Miruko, solo soy una espada errante. No tengo un nombre. Con esa línea tan confusa como la mierda, el vigilante misterioso se fue. Se las arregló para llegar hasta la cornisa cuando las sirenas de la ambulancia llegaron a su distancia de escucha, solo 2 minutos después de que él se fuera. Su rostro estaba arrugado mientras sacaba las piernas, todavía pensando. Pero en serio, la mierda es la tasa de criminalidad que lo consideran un justiciero. Mau salió de la prisión, con una amplia sonrisa como el horizonte. Su benefactor, el tipo que lo sacó de Portugal para obtener algo de experiencia aquí, aparentemente era un tipo fuerte. Sacó a Mau de la cárcel en poco más de un mes aún con su historial habitual. Miró a izquierda y derecha para su viaje, sonriendo cuando apareció humo púrpura de la nada. Mau se rió mientras se pavoneaba a través de la energía. Parece que su jefe había venido a buscarlo después de todo. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time.